Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Nos encontramos en la web conferencia del curso Introducción a la Programación Web, correspondiente a la fase 3, la cual se denomina Decidir y Realización del Proyecto. Bueno, ya en esta fase hemos avanzado por la fase 2, ¿verdad? Donde hicimos el arranque, se puede decir que del proyecto de un sitio web utilizando solamente código HTML, ¿sí? Cuando hablamos del lenguaje HTML, hablamos de un lenguaje de etiquetados. Ese lenguaje, pues, hace parte de las tecnologías de la programación web que se utiliza actualmente, de ese mundo, pues, de tecnologías que podemos utilizar para crear sitios web. Sin embargo, cuando hablamos de HTML es el lenguaje base en los cuales pues se orientan todos los tanto lenguajes de programación web como los diferentes eh, navegadores para interpretar ese lenguaje, y asimismo pues han venido evolucionando diferentes ayudas como son los frameworks. Eso pues son otras clases ya aparte, pero todo está basado en el lenguaje HTML, que es el lenguaje etiquetado, ¿no? Entonces, nosotros en este curso de introducción a la programación web estamos apuntándole a eso, a conocer esas tecnologías, ¿verdad? Que nos ayuden a crear proyectos, en este caso desarrollo web, teniendo en cuenta todo lo que es el tema de la tecnología de la información. Recuerden pues que el curso lo que pretende a través de sus 5 fases, en la cual vimos la parte de reconocimiento, que trabajamos todo el tema de arquitectura de computadores, ¿verdad? Luego trabajamos lo que fue informar y planificar, donde pues abordamos más a profundidad todos los conceptos de la arquitectura cliente-servidor, y también entramos a ver todo lo que tiene que ver con el lenguaje HTML ya en su versión 5, ¿sí? Porque ya ha ido evolucionando a la versión 5, y eso pues nos permitió a nosotros iniciar nuestro proyecto web haciendo solamente uso de este lenguaje y conociendo pues lógicamente sus elementos más importantes, cómo configurar, cómo crear editores de textos, los cuales son más recomendables. Yo en mi experiencia pues le recomendé Visual Studio Code o el Sublime Text, que también es bueno por las diferentes ayudas que les ofrece al programador en el momento de estar escribiendo su código. Siempre uno como programador trata de apoyarse en herramientas que faciliten todo este tipo de acciones, ¿no? Recuerden que el curso pues hace parte del campo de formación disciplinar específico del programa de tecnología en desarrollo de software, y este curso como tal es la electiva 1 con del énfasis 3 bajo la denominación programador web experto, ¿sí? Entonces, en ese sentido le apuntamos pues al núcleo problemático número 3, que es construcción y pruebas de software. Esto es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber dónde están en este momento en el desarrollo de su tecnología, ¿verdad? Porque aquí todos están en la tecnología de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, por eso el propósito de este curso es que ustedes conozcan el lenguaje HTML, ahorita que conozcan qué es CSS, y finalmente en la próxima unidad van a ver, ya van a tener sus primeros pininos con el lenguaje PHP, y pues lógicamente tratando de utilizar técnicas y metodologías que permitan pues cumplir con los requisitos del usuario. O sea, cómo hacer que nuestra página sea más accesible, que sean más dinámicas, que gusten más, ¿no? Y que sean más prácticas para ese uso. Entonces, en ese sentido, pues ya estamos abordando la unidad 2, ¿verdad? En la cual vamos a trabajar todo lo que es el tema de introducción a las hojas de estilo CSS, y la estructura de CSS, sus principales elementos modificadores, y de pronto cómo se ordenan en cascada. Regalen un segundito, por favor, que me da una llamada urgente.
Chicos, un momento que necesito enviar aquí una información así rapidito. Un momento, por favor. Listo, chicos, vuelvo con ustedes. Disculpen pronto ahí se me presentó un dato que tenía que enviar así como urgencia. Volvemos acá, compartir pantalla. Continuamos con la presentación. Bien, entonces, continuando, ustedes ya conocen lo que aprendemos con los resultados de aprendizaje, pues que es construir sitios web en HTML5 y CSS mediante la creación de soluciones de software acorde con los requerimientos que siempre el usuario nos va a solicitar, ¿verdad? Así también más adelante vamos a construir aplicaciones a través del lenguaje PHP. Todo esto con el fin de que podamos construir sitios web dinámicos aplicando diferentes técnicas y metodologías de desarrollo. Ya nos encontramos en el momento intermedio y en este momento intermedio ya estamos en la unidad 2, ¿cierto? Esa unidad 2 es las hojas de estilo en cascada CSS y pues corresponde a la fase 3, que es decidir realización del proyecto. Aquí vamos a implementar hojas de estilos en este proyecto que ya nosotros traemos desarrollando. Este es colaborativo, tiene un peso evaluativo de 115 puntos y va desde el 23 de marzo al 18 de abril. Recuerden que ahí tenemos pues algunos días de Semana Santa, si aprovechenlo. Yo sé que a veces uno se va a pasear, pero es importante también invertirle un rato al estudio para que no nos coja el tiempo. Bien, entonces recuerden siempre los canales de comunicación. Vamos a estar en línea siempre. Escríbanme al canal de Team que ya tenemos. Vamos a hacer siempre la webconferencia, vamos a tener las franjas de atención. Yo trato siempre de que me escribe por Team o por Skype, le respondo lo más breve posible. Me demoro un poquito más en el foro de discusión o en el correo interno, pues porque son muchos los que tengo que ir repasando uno a uno, ¿no? Entonces, por acá es más fácil poder atenderlos, pero eso no quiere decir que no van a escribir en el foro o que no me pueden mandar un correo interno. Bien, vamos entonces aquí a repasar pues los entornos que hay que trabajar. Recuerden que tenemos 3 entornos en el curso de información inicial, donde vemos pues toda la programación, donde vemos los enlaces de la web que vamos grabando también. En el entorno de aprendizaje, traten de leer bien esa guía, de participar en los foros, de comentar los aportes de los compañeros, de consolidar el trabajo final y ese trabajo final deben de entregarlo en el entorno de evaluación. Entonces, en ese sentido,
vamos a mirar aquí algo muy importante, ¿cierto? Para este trabajo que es en grupo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este trabajo? Lo primero, ¿cierto? Lo primero es retomar el proyecto que ya tienen, ¿sí? Ese proyecto que ya ustedes llevan realizado en HTML5. ¿Y por qué? Porque ese proyecto ahorita que ya está en HTML5 vamos a aplicarle CSS. Entonces, hay unos nuevos requerimientos que está haciendo el gerente del Hotel Sweet Dreams, ¿verdad? Que requiere que se integren nuevas expectativas o nuevos requerimientos, así como bien lo dice la guía. Y principalmente es que el sitio web debe ser percibido por el usuario final como una única página web. O sea, que no tenemos que de pronto estar haciendo navegación, sino que dentro de la misma única página web se pueda ver esa interacción, evitando abrir nuevas ventanas o pestañas del navegador y así mantener la atención del visitante en el mismo sitio, ¿verdad? Al sitio web se deben vincular las sucursales, o sea, vamos a vincular 3 sucursales. San Andrés, Cartagena, perdón, 5 sucursales, San Andrés, Cartagena, Medellín, Tunja y Cali, ¿sí? Vamos a vincular estas sucursales al sitio web. Cuando hablamos de estas sucursales, quiere decir que el cliente dentro de esa misma página, sin salir, se puede dar clic y ver cada una de estas sucursales y ustedes como programadores deben mostrar en el sitio web la información de cada una de estas sucursales, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la información de cada una de esas sucursales? El menú, los horarios, que eso lo trabajamos en la fase anterior. Todos esos servicios los deben de mostrar en cada una de estas sucursales. Sin embargo, recuerden que la idea es que no se vea como que está saltando de página, sino que en la misma página pueda ir viendo esta información. Entonces, ahí ustedes deben de hacer este proceso. El sitio web en conjunto debe ser llamativo. O sea, vi unos sitios web que hicieron utilizando plantillas que ya existen en Internet. Bueno, nosotros como programadores podemos ser recursivos, ¿verdad? Utilizar lo que ya existe. Eso no estaría mal del todo. Pero recuerden que es importante que en estos temas académicos se busca que usted aplique sus conocimientos desde cero. O sea, lo ideal es que usted tome todo ese código HTML y usted mismo vaya construyendo para que pueda comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona cada cosa, ¿sí? Porque, bueno, yo utilizo una plantilla, de pronto modifico algunos datos y ya presento al profesor y cumplo con lo que dice la guía, pero realmente estoy yo adquiriendo ese conocimiento que se adquiere cuando yo manipulo, cuando yo escribo, cuando yo me equivoco, cuando yo tengo que revisar dónde está el error. Eso es a lo que yo los invito. O sea, bacano que uno tenga una buena nota, pero es más importante para mí cuando de pronto usted me hace algo y yo digo, bueno, esto lo hizo, aunque no quedó bonito, pero lo hizo con el esfuerzo aplicando sus conocimientos, porque yo me doy cuenta cuando eso pasa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para esta actividad vamos a tener en cuenta ya todo lo que tiene que ver con CSS en su versión 3, porque ya ustedes lo pueden ver, CS versión 3. Vamos a tener esa página que ya tenemos y vamos a darle estas sesiones o estos bloques, ¿verdad? Un primer bloque que sería donde aparece el logo, el nombre de la empresa, el eslogan y el nick, ¿verdad? Entonces, vamos a subdividir, ustedes pueden utilizar una etiqueta de un div o pueden utilizar, bueno, ustedes son más creativos que yo, ustedes pueden, miren cómo lo organizan, pero vamos a tratar de tener esta estructura, ¿sí? Entonces, utilizando las divisiones, utilicen el div, como les dije, y pueden, bueno, listo, en la primera vamos a tener la primera división, ¿sí? Donde aparezca el logo, el nombre de la empresa, el eslogan y el nick, ¿cierto? Ustedes lo pueden diseñar porque esto es una empresa hipotética, eso no existe, pero ustedes pueden diseñar su logo, su nick, el nombre de la empresa pues ya lo tienen, ¿verdad?
En el segundo, que es este que está aquí, en la segunda división, pues se debe desplegar el menú donde los usuarios puedan seleccionar la sucursal, aquí, Medellín, Cali, Tunja, ¿verdad? Entonces, esas 5 sucursales deben de ir aquí. Miren que le están diciendo, en esta división, o sea, para si es división, utiliza un div, ¿verdad? Va a aparecer el menú de, ¿qué es el menú? Pues yo puedo utilizar ahí un nav, ¿verdad? Un nav para hacer ese menú en esta parte de aquí, ¿cierto? Y debo colocar aquí las sucursales, los nombres de las sucursales. Muy bien. En el tercero se debe desplegar la información que elija el usuario de cada sucursal. Miren que por eso les dije, no, cuando yo hago clic aquí, que no me mande otra página, que la información de cada sucursal aparezca en esta división, ¿verdad? En esta división. Como si no estuviera cambiando de sitio, porque si yo la utilizo como un menú y se va a otra página, ahí inmediatamente se evidencia que cambié de página. Entonces me toca devolverme a la página de inicio. No, lo ideal es que solamente con el cambio se visualice como si estuviera en la misma página. ¿Sí? Entonces eso es importante. El cuarto, que es este de acá, ¿verdad? Debe estar para los datos del programador. ¿Quiénes son los datos del programador? Pues de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿verdad? Con la foto, los datos personales, los datos de contacto, los niveles de estudios alcanzados y la experiencia como desarrollador web, ¿sí? Y pues ya en la parte colaborativa deben configurar todos los colaboradores, ¿sí?, del proyecto. Aquí van los 5 en esta parte. Es importante porque al final cuando ustedes consoliden el trabajo aparezcan todos los colaboradores. Muy bien, y en la parte 5 pues ya el tema de derechos de autor, de la dirección de la empresa, sus redes sociales, los teléfonos, toda la parte esa que aparece siempre de contacto. Entonces miren que así vamos a distribuir nuestro sitio web de ahora en adelante, con estos 5 aspectos. Bien, eso es lo que se espera que se realice. Entonces, en la parte independiente, ¿sí? En caso de que, digamos, yo quiera hacerlo digamos, de otra forma, la estructura lo puedo hacer, o tiene que ser obligatoriamente como lo hice ahí. Pero la idea es que tenga las 5 sesiones, ¿oíste? Sí, 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 o sea, puede tener las 5, pero de diferente forma organizada. Vale, no lo voy a dejar como estricto. Vamos a que me sorprendan con lo que hagan, ¿ya? Pero que así al menos se puedan evidenciar las 5 sesiones. Sí, señor. Bueno, no sé si de pronto hay otras preguntas hasta el momento de lo que llevamos. Si alguien, vamos a hacerla. Vicente, Steven, Alejandro. Bueno, yo creo que fue Alejandro el que habló ahorita, ¿no? Sí, pues yo quisiera saber, es que de PHP no tengo ni idea, usted nos va a dar como un manualito, una guía, o nos toca buscar por nuestra Vicente, cuenta. ¿tú lograste realizar el trabajo de anterior? No. Sí, sí, señor. Sí, señor. Y, pero por eso, el trabajo anterior lo hicimos con HTML. Todavía no vamos a trabajar PHP. Sí, PHP es en la próxima sesión, o sea, en la próxima unidad. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ah, ok, gracias. Ahorita, mira, ahorita vamos a continuar con HTML y CSS. A lo que ya llevamos del proyecto de HTML, ¿verdad? Le vamos a vincular todo lo que ya es CSS, todo lo que son estilos. Profe, yo tengo acá una duda. El trabajo pasado, que era en HTML, yo le metí un poquito CSS, digamos, lo que es background y cosas así, que es como de colores, ¿sí? Sí, Eh, aunque todavía la guía no lo pedía. Recuerden que yo le dije, solamente vamos a trabajar HTML. Quiero que se concentre, o quería que se concentraran solamente en conocer las etiquetas de HTML, de saber cómo funcionaban, de cómo interactuaban. ¿Sí? sí, Pero está bien. Eso quiere decir que para esta fase
se te va a hacer mucho más fácil de pronto comprender toda la teoría de CSS. Sí, lo que pasa es que, digamos, la cosa es que cuando yo hice las etiquetas de CSS con lo de colores, yo los puse, o sea, no aparte, sino como en el mismo, o sea, con las mismas etiquetas como unidas. Dentro del HTML. Sí, exacto. Entonces, me tocaría sacarlo todo, o sea, sacar los códigos de CSS y ponerlos aparte, ¿sí? Perfecto, vale. Claro que sí, todo eso lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, vamos a seguir acá explicando lo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo independiente, recuerden que deben de revisar las dos referencias bibliográficas. La primera habla mucho sobre CSS y su origen. La segunda le apunta más a todo lo que tiene que ver con los selectores, ¿verdad? Que son como eso principal que usamos en CSS. Y sus diferentes clasificaciones, por ejemplo, cuando hablamos de un ID, cuando hablamos de una clase, ¿verdad? Y de ahí cuando viene el orden jerárquico, cuando hablamos de un pseudo ID, de una pseudo clase, porque tienen un orden jerárquico, por eso se llaman cascada. Bien. Recuerden que vamos a continuar en el mismo árbol de carpetas, ¿sí? Pero ya pónganle la versión 2, porque ya este hace parte del nuevo, o sí, de la nueva versión que van a hacer entrega a ustedes para esta actividad. Entonces pónganle versión 2, pero el mismo árbol de carpetas. ¿Por qué? Porque también se evidenció que entregaron muchos proyectos los cuales yo no podía verificar el código. ¿Por qué? Porque no vincularon los videos donde deben de ir, no vincularon los sonidos donde deben de ir, no vincularon las imágenes, las animaciones, hicieron todo muy revuelto. Entonces hay que acostumbrarnos a ser muy ordenados cuando hacemos este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque es que, digamos, usted entrega un proyecto y se lo entrega a otro ingeniero que lo va a soporte, y si él no interpreta o no logra comprender bien cómo está estructurado toda la programación, pues va a ser mucho más difícil poder administrar esa aplicación. ¿Ya? Entonces, vamos a ser muy estrictos siempre con esta sugerencia, ¿verdad? Del orden que le damos a el repositorio en línea. Hay de pronto otros repositorios que podemos utilizar, como el GitHub o el GitHub, que son más prácticos en cuanto a trabajos cooperativos, Sí, ¿verdad? profe, eso le iba a preguntar. Yo estaba en una reunión con una compañera y ella nos mencionó GitHub, pero yo no sé cómo utilizarlo. Entonces, para saber si cómo se podía como subir los archivos ahí para que no tener todo en el computador o ¿Sabes en la nube. qué? Y ahora estoy pensando o sea, de hacerlo con forma de taller, porque no está incluido dentro del alcance del curso, pero sí sería muy práctico que ustedes como estudiantes lo conozcan y lo sepan utilizar, ¿verdad? Podemos hacer un taller ya sea con GitHub o GitHub, que en sí cumplen la misma función, ¿no? Yo les estaría confirmando, y puede ser para después de Semana Santa. Lo organizamos bien para que ustedes hagan el ejercicio, lo conozcan y puedan saber cómo se trabaja con este tipo de herramientas que son para trabajo cooperativo, donde todo el mundo puede interactuar y colaborar en el proyecto. Muy bien. Listo, después que tengan ese árbol de carpeta bien organizadito, recuerden pues que hay que ir almacenando tanto la documentación del desarrollo de la fase 2 que ya tienen, pues almacenar ya la fase en la cual estamos trabajando, que es la fase 3, ¿sí? Y pues deben de publicar el archivo compartido para que sus compañeros pues puedan revisar o puedan trabajar en equipo también. En grupo, pues deben de elegir el rol para que siempre estén en un equipo dinámico, el que es de alertas, el que está siempre pendiente de ir recopilando la información, ¿verdad? El que está liderando el grupo, pues
muchachos, vamos a organizarnos, miren, falta por hacer este trabajo, hay pendiente esto, bueno, el que sea el líder y ustedes ya se saben organizar. Deben de, entre todos, elegir, escuchen bien, esto es importante, ¿sí? Porque no van a elegir el producto del que lo hizo, no. Van a elegir de entre el que cada uno hizo, cuál de todos cumple con los requerimientos que están solicitando el cliente. Bien, profe, pero si todos cumplen, bueno, entonces ya ustedes elijan el que quieren presentar. Profe, pero si ninguno cumple, entonces entre todos miren cuáles son las mejoras que se le deben de hacer al que seleccionaron y lo organizan. Acuérdense que hay un punto en la rúbrica que dice aplicación de las mejoras, ¿sí? Porque se espera que ustedes tengan esa capacidad de reunirse, de debatir y de poder tomar decisiones, ¿sí? No solamente estamos aprendiendo a hacer código o a tirar código, como uno lo dice coloquialmente, ¿cierto? No solamente estamos aprendiendo a programar, estamos también aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo a solucionar problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a una organización, sale no a trabajar solo. Bueno, al menos que usted monte una empresa de único trabajador y sea usted solo el que haga todo, que normalmente ya no existe. Sí, puede que hayan algunas, pero normalmente ya no se ve. Usted siempre en la empresa que va a tener que trabajar en equipo con otras áreas, con otros colegas. Entonces, por eso la importancia de que usted desde ya aprenda a trabajar en equipo. Muy bien, y finalmente pues hacen la entrega del consolidado en el entorno de evaluación, ¿sí? En el entorno de evaluación. Chicos, eso es lo que tenemos que hacer para esta fase, ¿verdad? Para esta fase. No sé si hasta el momento tienen preguntas. Si no, pasamos ahora a lo que yo quiero mostrarles, muy importante esto, a lo que vamos a evaluar, ¿sí? La evaluación, aunque aquí dice que es en grupo, que es colaborativo, yo tengo en cuenta varios aspectos. Primero, la participación de ustedes en el foro. ¿Qué tanto aportaron ustedes al trabajo? Porque no, y pues yo creería, ¿no?, que ustedes también estarían de acuerdo, que no es viable que al que más trabajó, pues, porque normalmente siempre hay uno que más empuja la carreta, obtenga la misma calificación que de pronto hizo uno o dos aportes que a veces no impactan al trabajo que están haciendo, ¿cierto? A pesar de que él trabajó mínimamente, aportó mínimamente, pues eso se le califica según lo que también aporte al grupo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo que yo voy a revisar y que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de presentar el trabajo, es si se identifican los nuevos elementos necesarios para el desarrollo web y se documentan. Por eso ustedes tienen que presentar un informe, ¿sí? Si eso está en el informe, perfecto. Entonces, mire, identifica los nuevos elementos necesarios para el desarrollo web y los referencia con la documentación del proyecto. Entonces, usted tiene un nivel alto y ahí tendría 25 puntos de 115, ¿sí? Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta. ¿Qué otro criterio de evaluación? Dice, construye el sitio web en HTML5 y CSS, ¿verdad?, que da solución a los nuevos requerimientos del usuario. Ya yo les mostré ya los requerimientos. Si usted de pronto hizo unos cuantos requerimientos o si los requerimientos que lo hizo no están acorde a lo que está pidiendo el usuario, entonces pues lógicamente va a tener una calificación menor a que si ya cumple con que construye el sitio web en HTML5 que da solución a todo eso, entonces obtiene 55 puntos de 125. ¿Sí? Digamos, profe, yo ahí tengo una duda, y es en el trabajo de HTML, cuando puse los requerimientos. O sea, yo puse los que había dicho ahí el trabajo, pero de acuerdo, digamos, con lo que se dijo en el trabajo, yo puse otros demás. Digamos, es decir, que como, digamos, pedían, bueno, que había en gastronomía y eso, pues yo puse el horario que abría y cerraban los restaurantes, o sea, como poner eso. No sé si, digamos, eso lo podía poner
o ya es como si no lo piden, no lo ponga? Bueno, mira, a veces es importante proponer detalle porque para eso ustedes hicieron una consulta de diferentes sitios, ¿verdad? Yo les dije, miren, a ver, entren, consulten, revisen qué tienen diferentes sitios que sean relacionados con hoteles. Y ustedes entraron, vi que unos entraron al Hilton, que eso, pues, me imagino que es 5 estrellas, ¿no? Y esos deben de tener, pues, muchas cositas, detalles que de pronto no se piden en la guía. Por eso, cuando uno va a hacer un proyecto web, uno escucha los requerimientos del usuario, que uno como programador debe tratar de cumplir los requerimientos del usuario, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros debemos de investigar. ¿Para qué? Para dar la mejor solución al usuario teniendo en cuenta sus requerimientos. Y si tú me dices, mira, profe, es que yo vi que no me solicitaron esto, pero considero que es importante las fechas y todo esto, ¿verdad? Entonces, inclúyalo, porque eso normalmente pues es un valor agregado. Ahora, si usted le dice, no, ya como programador no va a tirar más líneas de código, sino solamente las que le están pidiendo, las que realmente se necesitan, pues ya eso es otro tema. Pero siempre y cuando usted pueda hacer que la aplicación sea más funcional y más útil para lo que se necesita, pues puede incluir esos diferentes aspectos de valor agregado. Ok. Muy bien. Y por último, ¿verdad? Se evalúa pues que se evalúa que integralmente los productos de software que ustedes ya, que era el punto que le estaba diciendo, si ustedes revisaron con sus compañeros, si ustedes se pusieron de acuerdo, bueno, qué le falta, digamos, a la que seleccionamos, si está completa, qué se le mejora, ¿verdad? Que se vea que hicieron una respectiva evaluación de lo que están seleccionando. Por eso dice, evaluar integralmente los productos de software de sus compañeros para elegir el desarrollo que más se ajusta a los requerimientos del usuario. Esto es importante que se evidencie en el trabajo, ¿sí? Porque si ustedes simplemente seleccionaron uno, pero en ninguna parte dijeron por qué seleccionaron ese, yo digo, bueno, ¿realmente lo hicieron o no lo hicieron? ¿Sí? Entonces, no hay una forma de que si no ustedes no lo evidencian, yo pueda certificar que eso fue así. Entonces me toca entrar al foro, que normalmente yo lo hago, reviso qué tanto participaron, si hubo comentarios, si no hubieron comentarios, y de esa forma entonces lo puedo constatar. Pero lo interesante es que esto quede en el informe, ¿sí? En el informe. Y ya el cuarto y último criterio dice, pues integra las mejoras del proyecto web, ¿verdad? Para su optimización en cumplimiento de los requisitos. Si ustedes ya dijeron, bueno, listo, mire, seleccionamos este, pero este le falta que el cursor cuando pase por, qué sé yo, por el menú, resalte la letra, ¿ya? O que cambie el fondo. Entonces, son mejoras que ustedes van a identificar, bueno, se incluyeron estas mejoras en el proyecto de esta forma. Eso les da, ¿qué les da? Que ustedes obtengan 30 puntos de los 115 puntos de la guía. Entonces, la máxima calificación son 115 puntos, ¿verdad? Preguntas con respecto a lo que tenemos que hacer y a lo que se va a calificar. Creo que hay una pregunta aquí en el chat, voy a ver. Ok, bien. Perfecto. Vamos entonces a revisar un poco código CSS aplicado al HTML. Para eso vamos a entrar, ya ustedes, voy a entrar aquí a Visual Studio Code. Este es el ejercicio index que tenía la vez pasada.
Bueno, antes de eso vamos a hablar algo aquí que quiero que conozcan. Aquí les voy a compartir este libro para que por favor puedan hacer consultas. ¿No lo copió? Ya. Ahí en ese libro pues pueden consultar información sobre CSS y cómo hacer una buena estructura del sitio web, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito acerca de CSS. ¿Me confirmas si están viendo mi pantalla? Escriban sí en el chat, por favor. Señor. Ok, gracias. Bien, es importante entender que CSS, bueno, según como lo interpreta Terán en el 2016, en su libro Manual de Introducción al Lenguaje HTML, ¿verdad? Porque así lo he tomado de allá, dice que CSS se puede considerar como un lenguaje de diseño gráfico que permite definir y crear las presentaciones de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Recuerden que cuando hablamos de marcado hablamos de etiquetados o hablamos de etiqueta, y cuando hablamos de etiqueta nos tenemos que hacer referencia al lenguaje HTML, que es el lenguaje de etiquetas, ¿no? Entonces, es importante, ¿verdad?, que establecer que el diseño visual de estos documentos web e interfaces de usuarios están escritas, como ya les mencioné, en HTML, que es el lenguaje de manipulación de hipertexto. Lenguaje de maquetado de hipertexto, ¿verdad? Entonces, o lenguaje de etiquetado de hipertexto. Entonces, en otras palabras, esto permite aplicar estilos, ¿sí? Aplicar estilos a los contenidos de una manera más eficiente que mediante aplicaciones de estilos físicos y lógicos con etiquetas nativas de HTML. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se vio la necesidad, ¿verdad? Porque se vio la necesidad de que todos esos documentos web, o lo que nosotros llamamos sitios web, se vieran más creativos, se vieran más bonitos, ¿verdad? Se creó dentro del mismo lenguaje HTML etiquetas nativas del mismo lenguaje para darle color, para darle negrita, para poner más la letra más bonita, bueno, en fin, todo ese tipo de características que embellece un sitio web. Pero eso se volvió tan complejo que se vio la necesidad, ¿ya?, de crear el lenguaje CSS versión 1, que eso fue por allá en el 1996, ¿sí? En el 96, y se separa del lenguaje de HTML, creando un archivo externo, ¿ya? Entonces, queda que cuando usted crea un sitio web, siempre va a haber un archivo .html, ¿verdad? Y va a haber un archivo .css, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, se convierte en un archivo externo que es referenciado por el lenguaje desde un archivo HTML, .html. ¿Sí? Entonces, para poder comprender mejor todo este aspecto, ¿verdad? Entonces se puede decir que, en otras palabras, o sea, lo que son las hojas de estilos en cascadas, ¿sí? Porque eso significa hojas de estilos en cascada, permiten aplicar estilo a los contenidos de manera eficiente, ¿sí? De manera eficiente a las páginas web o a los sitios web. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, teniendo en cuenta que cuando hablamos de CSS, estamos hablando de Cascading Style Sheet,
vuelvo y repito, que en español lo que significan son hojas de estilo en cascada. En cascada porque cuando usted hace un cambio se replican las diferentes hojas donde se encuentre referenciado ese estilo CSS. Cascading, pues que significa que todos los estilos, como les decía, ¿verdad?, que se le aplican a un elemento de una página web, se propagan los diferentes elementos que contengan o estén referenciando ese estilo. Por eso es en cascada. Ahora, el estilo, pues son esas diferentes formas visuales como en que yo puedo ver ya sea el documento, las imágenes, los objetos, ¿verdad? Todo eso son los diferentes estilos como colores, como negrita, tipo de letra, bueno, todos los diferentes estilos que yo le pueda dar a ese documento. Y el sheet, que significa hojas, que son las diferentes hojas que yo tenga en ese sitio web. Importante reconocer eso. ¿Y qué más importante reconocer? Bueno, como ya les dije que eso fue por allá en el 96 que se dio la versión 1, ya actualmente estamos en la versión 3. Entonces, por eso hablamos de CSS 3. Bien, hay otros autores como Rocío García que en el 2016 pues ellos manifiestan pues, otro concepto, ¿no? Para que ustedes de pronto tengan diferentes conceptos. Cuando usted le pregunten, bueno, ¿qué es CSS? Y bueno, ¿y por qué CSS, verdad? ¿Qué es CSS? Ya ustedes saben qué es CSS. ¿Y por qué 3? Hombre, porque ya está en la versión 3. Entonces, vuelve y dice acá, Rocío, que son hojas de estilo en cascada, que son los archivos responsables de definir la apariencia de una página web, facilitan la gestión y la apariencia corporativa de un sitio web. Sí, sencillo. Ya todas las páginas de un sitio web pueden compartir las mismas hojas de estilo y los cambios de apariencia que quedan centralizados en estos archivos. ¿De qué archivos? Los archivos CSS, que son los archivos externos que usted puede utilizar. Entonces es importante que tengan claros esos conceptos. Miren, ¿cuáles son esas ventajas de utilizar CSS, digamos, y no incluirlo dentro del mismo lenguaje HTML, ¿verdad? Primero, permite separar y hacer más fácil la programación, ¿sí? Y además de eso, separar que el contenido, o sea, lo que usted quiere mostrar y la forma en cómo lo quiere mostrar. Entonces es importante eso, que nos permite separar el contenido de un sitio web con el aspecto. O sea, ya hay una forma en que yo puedo organizar mejor mi código y puedo organizar mejor mis proyectos web, ¿cierto? Que también es importante que las hojas de estilos tienen otra ventaja, ¿sí? Y es de facilitar los cambios y actualizaciones. Cuando una hoja de estilo queda vinculada, los contenidos que se aplican a esta hoja de estilo, o sea, hacer un cambio va a ser más fácil, ¿sí? A que usted tenga que hacer un cambio en todo un documento dentro del mismo código de la página en HTML. En cambio, que cuando usted, digamos, tiene el código en CSS, usted hace un pequeño cambio en CSS y se puede replicar en las diferentes hojas que tengan referenciado ese estilo de CSS. Si usted no lo tuviera así, quiere decir que cualquier cambio que quisiera hacer y usted tiene un proyecto web que tiene 10 hojas, ese cambio tendría que hacerlo manualmente en esas 10 hojas. Entonces, por eso son ventajas de utilizar el CSS. Muy bien. Bueno, existen otras ventajas que se pueden aplicar en bloque, ya lo he dicho, que también vincular hojas de estilos en grupos de documentos, que además de eso, las hojas de estilos abarcan aspectos muy diferentes de los contenidos y solo afectan al texto, y no solo afectan el texto, sino que también pueden afectar otros aspectos. El concepto de la hoja de CSS para la web es bastante amplio con relación al concepto que teníamos en los maquetados, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante que lo consulten, eso está en
guías bibliográficas que les he colocado. Bueno, aquí existen diferentes tipos de hojas de estilo, que es el hoja de estilo interno y externo. Cuando hablamos de interno, nos referimos a ese código que estaba dentro del código HTML, y para eso utilizábamos el comando o la etiqueta style dentro del head, ¿sí? Dentro del head de el sitio web. Cuando hacemos eso, ahí podemos ver un ejemplo de cómo se ejecutaba. Estábamos haciendo estilos internos al código HTML. Pero después vino el CS3, ¿verdad? Que ya sacamos ese código. Pero bueno, CS3 no, porque el CS3 es el actual. Vino las páginas en cascadas, que son el CSS, y ya hablamos de código externo o de estilos externos. Para eso lo que hacemos en función es llamar ese código a través de un link. Ese link puede ser, como ustedes lo pueden visualizar aquí, por href, ¿verdad? Por el rel o por el que más nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a esa página, ¿verdad? En este caso, estamos llamando un archivo que se llama tutoriales.css. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes deseen dentro de, lógicamente, del archivo HTML, pero hacemos referencia a un archivo externo. Entonces, esas son las ventajas. Propiedades de tipo gráficas que podemos hacer con CSS, ¿verdad? Propiedades de fondo, propiedades de bloques de texto, propiedades de contenedores, de bordes, de listas, ¿sí? De contenedores flotantes, cuando yo una imagen necesito que correrla para cualquier parte de la página. Propiedades complementarias que solo afectan el aspecto complementario, como el cursor, la tecla del mouse, bueno, en fin. Todo eso es importante que ustedes lo lean y lo comprendan en la documentación que tienen en la unidad 2. Aquí pues hay un ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo acá en el código para ver cómo se ve. Vamos a copiarlo para que ustedes vean qué hace este código. Importante. Yo siempre, ¿qué trato de hacer? Un nuevo archivo, nuevo file. Lo que hago es que este nuevo file voy a guardarlo, guardar como. El primer archivo que uno guarda siempre tiene que ser el index, pero ya yo tengo un index aquí, entonces voy a colocarle aquí ejercicio 1. Punto. Acuérdense que siempre debemos de darle la extensión .html, porque es un HTML que va a crear. Le doy guardar, ¿sí? Y aquí pues vamos a copiar ese código que tengo allá, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este código? Este comando es un comando que trae por defecto y que me indica que estoy utilizando HTML en versión 5. Esto se incorporó en la versión 5 de HTML, la etiqueta .time, ¿sí? Luego sigue la etiqueta principal, que es la que me indica dónde inicia el código HTML. Regáleme un segundo que me están llamando nuevamente. Por favor, disculpen.
Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señor. Bueno, seguimos entonces. Aquí la etiqueta que abre siempre el cuerpo de HTML. El head, que es la cabeza. Acuérdense que todas las etiquetas que nosotros abrimos deben cerrar, ¿sí? Deben cerrar. En este caso, aquí falta cerrar esta etiqueta. ¿Sí? Todas las etiquetas deben cerrar en algún lado, ¿sí? HTML, aquí cierra el HTML, ¿sí? Este es el cuerpo de todo el código HTML. Sin embargo, dentro del HTML hay unos aspectos importantes, unas secciones importantes, como lo son el header, que es el encabezado, ¿sí? Y todo el código que yo le decía, cuando es interno, siempre va dentro del header, ¿sí? Dentro del header, cuando es un código interno, ¿sí? Bien, y aquí está entonces este código y está el style, que es el estilo, quiere decir que todo lo que está dentro de esta etiqueta, ¿sí? Es lo que se le va a aplicar a qué, a todo lo que tenga, miren esto importante, porque aquí ya hay un dato importante, a todo lo que tenga la etiqueta P dentro del body, que ¿quién es el body? El body es el cuerpo de la página. Recuerden, HTML, todo lo que está aquí dentro de HTML es el código de HTML, pero hay unas subdivisiones que son el encabezado, que es el head, y el body, que es el cuerpo. Podríamos tener ahí también un footer, pero el footer es como para pie de página. Entonces, pues, todo esto es importante que quede dentro del body, todo el cuerpo de la página web. Entonces, este head no se visualiza. ¿Qué se visualiza en el navegador? Todo lo que está dentro del body, o como se lee en inglés, el body, ¿ya? El body. Entonces, todo lo que está dentro del body es lo que se visualiza en el navegador, ¿cierto? ¿Y qué se va a visualizar en el navegador? Se va a visualizar, dice, texto en rojo. Pero escuchen algo, aquí hay algo importante. Yo le estoy diciendo dentro del encabezado que aplique un estilo, ¿verdad? De tipo text, ¿sí? A todas las etiquetas que empiecen con P, ¿sí? A todas las etiquetas que empiecen con P o que tengan la P de párrafo, ¿sí? Aplíquele el color rojo. Quiere decir que esto que tiene la etiqueta P va a estar en color rojo. Vamos a visualizarlo, si eso es verdad, si no nos están echando mentira. Si ese profesor Mariano no dice mentira, vamos a ver si será verdad. Vamos a guardar y vamos a ejecutar ese código. Yo lo tengo guardado, aquí debe estar guardado, vamos a ver dónde guardé este proyecto. Página web, creo que lo guardé por aquí y le puse ejercicio 1, ¿cierto? Miren, ¿qué pasó aquí? Profe, dice que el texto debe estar en rojo, pero el texto no está saliendo en rojo, ¿cierto? El texto no está saliendo en rojo. Algo debió pasar, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó. El texto P, body style. Bien, estilo, gigas, estilo, cierra aquí. Debería estar el texto en rojo porque estamos haciendo referencia a la etiqueta P. Buen dato curioso. Profe,
¿Será de pronto por ese puntico que está de la etiqueta P de cierre? No te entendí. Pues que pueda afectar que pueda afectar el que el texto no esté en rojo. Por eso, ¿qué me dices? ¿Qué va a afectar? Sí, ahí donde estás, tienes el cursor, ahí ese puntico, no sé si puede ser la falla ahí que no dé el texto en rojo en la página. Vamos a ver, no debería, pero probablemente podríamos afectar. Vamos a guardar el control S. A ver, corremos acá. No, no debería, pero sí tengo que... me deja- Creo que cuando uno le dice el estilo de color o el tipo de texto, hay que ponerle como ¿cómo es eso? Como algo que referencie que realmente es el texto. O sea, es como un código o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Mm, El numeral, creo. sí, creo que es algo con eso. Sí, pero sería aquí referenciar porque el numeral sería para identificador, el punto sería para, ¿cómo se llama? Para una clase, pero no. Vamos a ver. Profe, ese style no importa que esté tan a la izquierda al que cierra, es indiferente. Ya un momentico, vamos a ver, porque este no está aplicando los cambios. Ok. Curioso, bueno. Creo que el estilo, no mentiras, podría ser que la etiqueta del color tiene que estar en body, no en head, profe. No, lo que pasa es que aquí yo estoy haciendo una referencia. O sea, yo aquí dentro del GIA le estoy diciendo que todo lo que tenga la etiqueta P, en este caso, le aplique el rojo. Pero bueno, tengo que revisar a ver si fue que... ¿Por qué? Porque normalmente esto lo hacía uno cuando trabajaba con las versiones anteriores a HTML5. Pero no sé, toca leer, ya, toca leer. ¿Sí? Bueno, toca leerlo porque no sé por qué no está tomando el cambio. Muy bien. Porque aquí miren que este aquí, pues, bueno, aquí porque está dentro del mismo NAP, el mismo NAP yo le apliqué el cambio, pero dentro del body, dentro de HIAT, él debe hacer la referencia a lo que estamos mostrando. Bien, ahora, vamos a hacer un ejercicio que es el con el que hicimos la clase pasada, que recuerden que este lo hicimos en la clase pasada, hicimos todo el tema del formulario, de la lista, ¿sí? Del arroz, del aceite, todo esto lo hicimos en la clase pasada. Ahora, yo a este archivo que tengo aquí, que hicimos en la clase pasada, quiero crear una hoja de estilos, ¿sí? Entonces, para eso, pues normalmente uno se viene aquí, dice File New, o Nuevo File, ¿cierto? Y lo guarda. Pero ¿cómo lo vamos a guardar? ¿Qué extensión tendría que colocarle ahora? ¿Mm? Ahora tendría que guardarlo. Vamos a colocarle aquí algo como prueba. Se llamaría prueba, ¿cierto? Y ya no le voy a colocar .html, sino .css. ¿Por qué? Porque a este archivo que es externo al anterior es donde yo voy a crear todos los estilos, ¿verdad? Para aplicárselo a la página. Bien, en ese sentido, miren lo siguiente. En ese sentido, yo tengo aquí ya un archivo que he ido creando. ¿Y qué he hecho yo? Yo les hablé de unos selectores, ¿sí? Este selector que tiene el asterisco es el selector que yo puedo decir, bueno, esto que está dentro de este selector se le aplica ¿a quién? A todo el contenido o a todo el código, ¿verdad? Que está dentro de la página web al cual yo voy a referenciar esto, ¿sí?
y le estoy aquí aplicando que unos parámetros, que es el margin, ¿sí? Que es el margen. Entonces yo le voy a decir que tenga un margen de 0, pero ustedes aquí le pueden colocar valor. Pueden colocarle, por ejemplo, 5, 10 y el PX. ¿Qué es el PX? PX hace referencia a 10 píxeles, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de esto, hablamos de píxeles, ¿cierto? Ahora, profe, siempre hay que utilizar PX. Pues se recomienda que se utilice el PX para temas de píxeles. En algunas se recomienda utilizar porcentajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Paradigm tú podrías utilizar porcentaje porque es el que te indica, digamos, la cantidad de relleno. Hay otras que te dicen el grosor digamos, de un borde. Tú puedes decir, bueno, que tenga 10 píxeles o que sea al borde un grosor del 10% de la página o el tanto. Ya ustedes a medida que vayan avanzando van utilizando ya sea porcentaje, van utilizando, es más, algunos utilizan milésimas o centímetros, ¿ya? Pero entonces tendría usted que decir, bueno, ajá, para yo adivinar de qué tamaño es la pantalla que van a abrir, para yo decir, bueno, ábralo en una pantalla, o yo lo estoy calculando en una pantalla de 15 centímetros, ¿sí? Pero resulta que acontece que hubo alguien que lo está abriendo desde una tablet y la tablet no tiene 15 centímetros, entonces eso se va a desbordar y se va a ver horrible, por decirlo así. Entonces, por eso utilizamos píxeles, porque ya acá es una medida más universal, ¿cierto? Por decirlo así, porque estamos trabajando o ya tenemos que saber que no estamos trabajando para un solo tipo o un tamaño de pantalla específico, ¿cierto? Ahora, cuando usted ya de pronto dice, bueno, vamos a crear una aplicación para un tipo de tamaño específico, pues ya sí puede trabajar usted con centímetros o milímetros, lo que quiera trabajar. O lo otro que se recomienda también es trabajar por porcentaje, porque entonces el navegador interpreta que el tamaño de esa ventana usted puede utilizar el porcentaje de tanto. Esa también es viable, ¿cierto? Entonces aquí podemos decirlo así, vamos a poner esto de 5 y estos cambios se van a ver en la página, en todo el documento, porque le estoy diciendo con el asterisco que aplique a todo el documento, ¿cierto? Cuando yo le hago referencia aquí, miren, ahora sí, voy a decirle, miren, haga referencia al header, ¿cierto? Resulta y acontece que yo tengo que venirme aquí, entonces yo digo, aquí en el index, ¿verdad? Todo lo que está en el header, no el head, sino el header, y el header está dentro del body, ¿sí? Dentro del body, porque recuerden que lo que está en el head, en la cabeza de la página no se visualiza en el navegador, ¿cierto? Se visualiza todo lo que esté dentro del body, ¿ya? Entonces, todo lo que esté dentro del header, ¿verdad? Le va a aplicar el estilo que le estoy dando, perdón, aquí. Todo lo que le voy a decir aquí, bueno, todo lo que esté dentro del header, aplique el profe, color. entonces el head no es como la cabeza o digo la parte superior de la página, sino simplemente es como el título que se le pone a la pestaña y eso. Sí, señor, correcto. Ah, y el header sí es como la parte superior de la página. Exacto, el header sí es la parte superior del cuerpo de la página. Gracias. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden darle propiedades de, por ejemplo, aquí nada más tengo dos, que es el background, que es el fondo, color, pero ustedes pueden darle de letra, por ejemplo, el font family, para ponerle la letra verdana, pueden colocarle tamaño, el font size, en fin, todas las propiedades de CSS que ustedes quieran darle, ¿cierto? Pero vamos a trabajar hoy los conceptos y en el taller pues ya vamos armándolo más complejo para poder ir haciendo los ejercicios. Pero lo que quiero que entiendan es cómo funciona. Entonces, cuando yo hago este tipo de referencia, yo estoy diciendo todo lo que esté en el header, o sea, en la cabeza del cuerpo de la página web, aplíquele esto.
aplíquele esto. ¿Aplíquele qué? Aplíquele un fondo verde y una letra morada. ¿Puedo cambiarle el color? Sí, claro, pueden cambiarle el tipo de color. Ustedes lo escriben aquí o aquí mismo lo pueden cambiar, ¿cierto? O aquí porque él automáticamente se los da. O ustedes pueden escribir un color, por ejemplo, de texto red, como lo tengo aquí, o black, negro, ¿verdad? O lo pueden seleccionar, que eso también es válido, ¿cierto? Pero entonces, si tengo esto, el fondo negro y la letra, perdón, el fondo verde y la letra verde, eso no se va a ver. Vamos a cambiarle ese color. Vamos a colocarle aquí, qué sé yo, un azul, ¿ya? Bien, listo. Ahora sí, miren. Esto así hago referencia a una sesión del cuerpo. Pero miren que aquí tengo algo que se llama arroba principal. Cuando yo digo arroba principal, aquí estoy creando un ID o un identificador. ¿Qué quiere decir? Eso era lo que yo le decía, profe, que de pronto le tenía que poner un ID a la P para que No, le... porque yo ya estaba haciendo referencia a algo, ¿sí? Pero bien, yo ya estaba haciendo referencia a la etiqueta P, sino que no sé por qué no lo toca investigar por qué no lo toman. Ahora, yo aquí le voy a decir, miren, haga a todo lo que tenga este identificador principal, aplíquele este cambio. Pero un identificador principal es el nombre que identifica únicamente a algo en todo el contenido. Profe, pero si yo tengo un identificador repetido, lo ideal es que no exista un identificador repetido en el cuerpo de un proyecto de web. Por eso identificador, porque es único, ¿ya? Ahora, miren lo que hacemos aquí. Este mismo, yo le estoy diciendo ahora aquí, bueno, a H3, ¿cierto? O sea, a todos los H3 aplíquele un color, ¿cierto? A todos los H3 aplíquele un color azul. Miren que aquí le estoy diciendo un H3 es una etiqueta que tengo allá. Yo le estoy diciendo, a todos los que tenga H3 en la página, aplíquele un color azul. Entonces él debe aplicarle ese color azul a todos los H3, ¿cierto? Si yo le dijera aquí, no, aplíquele solamente ese color azul a los que tengan, qué sé yo, un H1, ¿sí? O sea, a los títulos más grandes, aplíquele ese color, ¿ya? Y él le va a aplicar eso a ese color. Bien, si yo tuviera, bueno, ahora digo, al footer es igual al mismo header, o sea, le estoy diciendo a esta sesión que se llama footer, aplíquele estas características. Entonces miren las diferentes formas. Aquí le estoy diciendo un identificador, aquí le estoy diciendo otro identificador. Yo podría tener algo que se llama clases y las clases las llamo con un punto, ¿sí? Entonces, todas las clases que sean, digamos, de contenido, en este caso todas las clases que se llamen contenido 1, él les va a aplicar esto, ¿cierto? Contenido 1, él les aplica esto, todo lo que está aquí adentro. ¿Dónde sé yo que se está aplicando eso? En el código, yo vengo aquí y digo, mire, yo estoy diciéndole aquí, todo lo que esté en el header, aplíquele negro y azul, en fondo negro y color azul. Entonces, todo lo que esté aquí, ¿cierto? En este header, o sea, todo lo que está aquí, o sea, esto que dice, enhorabuena, ¿cierto? Aplíquele el fondo verde y la letra azul, a todos estos dos. Pero no me voy a encontrar con una problemática, porque yo allá le estoy diciendo, hey, a todo lo que tenga H1, ¿cierto? H1, aplíquele ¿qué? Color azul y aplíquele letra family. Vamos entonces, como ya aquí le dije que el color azul también, va a cambiarle el color. Vamos a colocarle un color rojo, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí red de una vez. Corramos aquí. Colocamos red. Cuando, digamos, ponemos de últimas una etiqueta, esta etiqueta ignora las otras, es decir, digamos, como el Correcto. header, Entonces, entre más específica, él va adquiriendo un nivel
mayor o por de mayor jerarquía para hacer los cambios. Entonces mira cómo va a ser ahora. Entonces, ¿quién tendría que predominar ahí? Vamos a ver. Vamos a guardar, control S, ¿verdad? Y miramos, vamos a ejecutarlo. ¿Dónde está? Aquí. Es el index. Vamos a ejecutar el index. Entonces, este. Sí, fue este que yo guardé. Sí, creo que sí. Tiene el fondo verde y tiene la letra roja, ¿cierto? Ahora, vamos a decir eso es verdad porque estoy viendo aquí, no sé si todos los cambios están acá. Yo le dije que fondo verde y la letra azul. Pero ¿qué pasa? Que yo le estoy diciendo aquí que la letra sea roja cuando el H1. Sin embargo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que yo creo que no guardé los cambios acá. Control S. Tengo que guardar los cambios aquí también en control S. Vamos a ver si ahora sí. Debió guardar unos cambios ahí. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Está igual, tiene la hora está en rojo, fondo verde. Bueno, bien, hasta ahí tendría cumplido, pero vamos a ver, creo que aquí yo le estoy diciendo que el color es azul en el header y el header aquí tiene un título en H3. Sin embargo, vamos a ver qué más tengo acá. Principal contenido, letra roja, H1, letra roja. Si yo le quito esto, vamos a meter esto en un comentario. Aquí. A ver. Vamos a borrar este momentico que veo que... Vamos a borrar esto. Control S. Control S para guardar. Control S. Aquí, index. Ahora a ver, esto me está haciendo referencia a estilos dentro de estilos. Estilos, se llama estilos. Este que está aquí se llama estilos, ok. Lo guardamos. Aquí cambió el tipo de letra, pero estoy viendo que no me está llamando la letra azul. ¿Por qué? ¿Qué más tengo acá? Le estoy diciendo que todo lo que contenido. Los estilos. Header. Color azul. Sí notaron que tenía malo. Le había puesto unos números, pero no sé qué era. Tenía que, aquí no tenía un punto y coma, aquí tenía era una coma. ¿Ya?
Entonces, ahí se me estaba presentando un error, no estaba tomando el cambio. Entonces, vamos a hacer otro aquí, vamos a hacer el G1 que teníamos allá, ¿no? Y siempre acuérdense que cuando abrimos un nuevo estilo, tenemos que hacer referencia al selector. Dentro de los paréntesis, siempre debe ir entre paréntesis, va la condición. En este caso, perdón, vamos aquí en H1, no P1, perdón, en H1. H1, dentro de este H1 vamos a decirle que, vamos a simplemente a cambiarle el color para mirar, eso es lo que quería mostrarles, la predominancia. Entonces, quiero que este color allá no sea, sino que lo teníamos azul, quiero que ahora sea rojo, ¿sí? Se llama control S. Quiere decir que en todas las partes donde exista el H1, ese color va a ser rojo. Vamos a guardarlo y volvemos a ejecutar acá. Si está azul, cambió a rojo, ¿cierto? Entonces, miren que el orden que yo le voy dando, pues, entre más específico, pues, más es el que predomina sobre los cambios que haga. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? Sí, profe, tengo una pregunta. Digamos, cuando yo hice el HTML, yo hice un coso de navegación, ¿sí? O sea, no le puse CSS porque pues no se podía, ¿no? Pero yo le hice el coso de navegación. En caso de que yo le tenga que hacer, o sea, cuando yo quiera ponerle CSS a cada enlace, a cada hipertexto, ¿tengo que ponerle un CSS a cada uno? Bueno, no te entiendo. O sea, a ver, ¿cómo Por explico? eso, Digamos, mira, en este yo caso, desde el index, mira que desde el index solamente voy a hacer referencia al archivo .css, que en este caso lo llamé estilos.css, y yo le estoy diciendo, vea, con el rel, ¿verdad? Link, siempre con la etiqueta link, rel igual a style chef, ¿sí? Esta sentencia siempre la voy a utilizar, de tipo que type text-css, ¿sí? Y el href, que es donde, o sea, estos tres argumentos yo siempre tengo que mandarlo. Pero aquí le estoy diciendo, en el href es donde tengo yo guardado el archivo al cual estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, estilos.css. ¿Por qué estilos? Porque miren, yo tengo aquí dentro de mi proyecto una carpeta, o sea, aquí mi proyecto se llama página web, pero yo tengo una carpeta que se llama estilo, ¿sí? Entonces yo tengo que decirle, ve, señor HTML, mire, dentro de la carpeta estilo, consulte un archivo que se llama estilos.css, ¿sí? Aquí está el archivo, ¿verdad? El archivo este es el archivo estilos.css. Si yo le diera aquí propiedades para que mostrara la extensión, va a decir .css. Entonces, él está haciendo referencia a este archivo. Todos los cambios o todos los estilos que yo aplique en esta hoja se van a ver referenciados ¿dónde? O se van a ver aplicados ¿dónde? En el documento que se llama index.html. Ahora, usted me dice, profe, pero si yo tengo, digamos, una página que se llama, qué sé yo, página 1 que hace parte de este. Bueno, yo en esa página 1 simplemente tengo que también hacer referencia a este archivo, ¿verdad? Y ese archivo va a aplicar las mismas estilos que está aplicando a este documento. y en caso de que, digamos, yo quiera colocarle otro estilo a ese link, me toca hacer otro CSS y Tendría que mandarle el ser link otro después. archivo diferente, otro archivo CSS diferente. Ok. Porque esto que tienes aquí se aplica, por ejemplo, aquí donde tú tengas, ¿verdad? El identificador principal, donde tú llames a principal, se va a aplicar esto. Por ejemplo, yo aquí donde estoy llamando a principal, aquí en index,
Entonces debo tener algo aquí que se llame principal, si no estoy mal, o creo que eso lo borré la clase pasada, ¿sí? Pero aquí yo podría decir principal mira, aquí tengo el ID principal, ¿cierto? Aquí está principal. Entonces quiere decir que cuando yo llame este ID, cuando yo lo llame, ¿cierto? Que este ID principal, a todo lo que esté dentro de este div, porque mira, todo lo que está dentro de este div, ¿sí? Le va a aplicar todas las características CSS que tiene asignado el ID principal. ¿Cuáles son las características del ID principal que yo tengo acá? Miren que yo las creé acá. Bueno, a todo lo que tenga el ID principal, aplíquele un fondo negro y una letra roja. Miren que acá le está aplicando un fondo negro y una letra roja, ¿cierto? Una letra roja a todo. ¿Clara la pregunta? Sí, profe. En el CSS también se puede hacer como esos cambios de imagen que hay en algunas páginas. O sea, como que, digamos, está la imagen y hay una flecha a la izquierda, usted le da la flecha y cambia de imagen. ¿Eso se puede hacer en CSS o eso, digamos, ya es con PHP? No sé, tendría que mirar exactamente a qué te estás referenciando, porque algunas cosas ya son con código, ya sea JavaScript o PHP también. CSS, como te digo, es para dar estilos, solamente estilos. Estilos, ya sea estilo de color, estilo de letra, estilo de posición, si a la derecha, a la izquierda, en el centro, ¿ya? Y el PHP y JavaScript es todo lo que es lo del... Ya PHP ya para uno programar directamente en lo que llamamos en, en el servidor, Ok. del lado del servidor. O sea, como digamos, como puede servir para las etiquetas de donde uno pone el nombre y eso que le llegue directamente esa información al servidor. Pero eso es que no te estoy entendiendo tu pregunta. O sea, cuando nosotros trabajamos con HTML, CSS y JavaScript, estamos trabajando del lado del cliente, o sea, toda la parte visual, lo que comúnmente ahora se llama front-end, ¿sí? Y ya cuando trabajamos con PHP, trabajamos en el back-end, o sea, en la parte del lado del servidor, que es cuando tú le das ya las funcionalidades a la aplicación. Ok, gracias. Chicos, vamos a parar ahí. Continuamos entonces el día 7. Ya vamos a tratar de hacer un ejercicio desde cero. Hoy quería pues que tuvieran en cuenta los conceptos y cómo funciona, para que ya el próximo taller sí vamos a entrar a construir un archivo desde cero, vamos haciendo, pero vamos haciendo entre todos. Necesito que ustedes vayan, lo mismo que yo haciendo, ustedes lo vayan haciendo, ¿ok? Para que de esa forma podamos comprender mejor lo que hay que hacer. Les agradezco a todos, pues a los tres, a Vicente, Steven, Alejandro, por estar en la web participando. Espero pues que les haya sido de provecho. Y entonces nos vemos para la próxima. Muchas gracias, tutor. Una preguntita, Muchísimas tutor, gracias. ¿hay asistencia?